¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas logran despertar en ti una atracción tan intensa que parece escapar a toda lógica? ¿Qué es lo que realmente provoca esa conexión casi magnética? Tal vez piensas que se trata de tu forma de ser, de tu apariencia física o de alguna cualidad especial que te hace destacar. Sin embargo, existe algo mucho más profundo e invisible que mueve estos hilos, una dimensión interna que va más allá de todo lo que tus ojos pueden percibir. Carl Gustav Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología profunda, ofrecía una perspectiva revolucionaria sobre el fenómeno del amor. Para él, enamorarse no era producto del azar ni de encuentros casuales dictados por la suerte. El amor, en su esencia más auténtica, surgía de las profundidades de la psique humana, como una expresión simbólica de nuestras necesidades, carencias y anhelos inconscientes. Jung enseñaba que no nos sentimos atraídos simplemente por el aspecto externo de alguien o por su comportamiento superficial, sino por algo mucho más sutil, una resonancia interna. El otro, sin saberlo, refleja fragmentos de nuestra propia alma, partes ocultas de nuestro ser que claman por ser reconocidas y abrazadas. Así, cada encuentro amoroso tiene raíces que se hunden en el terreno fértil de nuestro inconsciente, activando emociones que ni siquiera sabíamos que existían. En este video, nos sumergiremos en las ideas más fascinantes de Jung sobre el amor, abordando conceptos como las proyecciones, el ánima y el animus. Descubriremos que muchas veces no nos enamoramos de la persona tal cual es, sino de lo que simboliza para nosotros, de la imagen que nuestro inconsciente proyecta sobre ella. La otra persona se convierte en un espejo que refleja todo aquello que hemos perdido, reprimido o que aún buscamos completar en nuestro interior. Jung afirmaba que cada acto de enamoramiento es, en realidad, un proceso de autodescubrimiento. Cuando sentimos que alguien nos atrae de manera irresistible, en el fondo es porque esa persona porta una llave simbólica que abre puertas en nuestro mundo interno. Nos conecta con aspectos olvidados de nuestra identidad, con deseos que hemos callado o con heridas que aún buscan ser sanadas. Comprender esto cambia por completo la manera en que vemos el amor y nuestras relaciones. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a preguntarnos no tanto qué tiene esta persona, sino qué parte de mí está siendo convocada a través de ella. El amor, según Jung, no es un accidente ni una simple emoción, es un llamado profundo hacia la integración de nuestra propia alma. Quédate conmigo, porque vamos a adentrarnos en el verdadero misterio del amor a través de los ojos de la psicología profunda. En este encuentro, vamos a sumergirnos en las dos razones esenciales que, según la psicología profunda, explican por qué alguien puede llegar a enamorarse de verdad. No hablaremos de superficialidades como el aspecto físico o los logros externos, nos adentraremos en territorios mucho más profundos, donde el alma humana despliega sus misterios. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte a nuestro canal y formar parte de una comunidad que busca ir más allá de las apariencias, explorando las raíces invisibles de nuestras emociones y relaciones para transformar la vida con conciencia y autenticidad. Ahora sí, abramos juntos esta puerta hacia las profundidades del ser. A menudo creemos que el amor es un relámpago que cae del cielo, un sentimiento que brota de manera repentina y casi mágica cuando menos lo esperamos. Sin embargo, desde la mirada de Carl Gustav Jung, esa chispa inicial no es un hecho fortuito ni un capricho del destino. Para Jung, la atracción que experimentamos ante ciertas personas es el eco de dinámicas mucho más complejas que se gestan en las capas más profundas de nuestra mente. Aunque a simple vista todo parece espontáneo e irracional, existe una arquitectura psíquica que sostiene esos sentimientos. Se trata de patrones invisibles, moldeados a lo largo de nuestra historia personal, que nos predisponen a conectar emocionalmente con determinados perfiles, como si nuestras heridas, carencias y deseos no expresados tejieran un mapa interno que nos guía en silencio. La supuesta casualidad de un flechazo amoroso no es más que la superficie visible de procesos inconscientes sumamente elaborados. Es la danza de memorias olvidadas, emociones no procesadas y símbolos internos que resuenan al encontrar un reflejo en el otro. Cada vez que sentimos esa poderosa atracción hacia alguien, es porque algo muy profundo dentro de nosotros reconoce, en esa persona, una pieza que encaja con nuestra historia emocional, nuestros sueños no realizados o nuestras necesidades más esenciales. El amor, visto desde esta perspectiva, no es un simple accidente, sino una obra maestra creada en los talleres ocultos de la psique. Comprenderlo nos invita a asumir un rol más consciente en nuestras relaciones,
dejando de idealizar la conexión espontánea y empezando a explorar qué partes de nosotros mismos están buscando ser vistas, reconocidas y, finalmente, integradas. Estas dinámicas internas no son fruto del azar, ni emergen de la nada. Están esculpidas pacientemente por nuestra historia vital, por las experiencias que hemos atravesado, los dolores que hemos callado y las partes de nosotros que aún esperan ser reconocidas. Cada vínculo que creamos lleva consigo una trama invisible, un entramado psicológico que actúa como un imán, atrayéndonos hacia determinadas personas sin que, muchas veces, podamos descifrar conscientemente las razones de esa elección. Carl Gustav Jung, en su vasta exploración del inconsciente, nos legó el concepto fundamental de la proyección, ese fenómeno por el cual depositamos en los demás aspectos inconscientes de nuestro propio ser. Nos enamoramos, en gran medida, de esas proyecciones que inconscientemente lanzamos sobre el otro, buscando encontrar afuera algo que sentimos incompleto dentro de nosotros, o persiguiendo una imagen que encarna lo que anhelamos ser pero aún no hemos desarrollado plenamente. La persona que te atrae de manera tan intensa, quizás, no sea en realidad más que un reflejo vivo de tus deseos no satisfechos, de tus potenciales aún dormidos, de las cualidades que claman desde tu interior por ser integradas a tu personalidad consciente. Así, el otro actúa como un espejo, y el impacto emocional que sentimos tiene más que ver con nuestro propio proceso de crecimiento que con las características objetivas de quien nos seduce. Jung también iluminó este terreno con sus conceptos del ánima y el animus, representaciones arquetípicas del principio femenino y masculino dentro de cada ser humano. El ánima, en el interior del hombre, personifica su alma femenina, mientras que el animus, en la mujer, representa su espíritu masculino. Estas figuras interiores no solo colorean nuestra percepción de los demás, sino que también moldean profundamente nuestras expectativas amorosas, nuestros ideales románticos y las experiencias de atracción más significativas. Comprender estos arquetipos es esencial para descifrar por qué algunas personas despiertan en nosotros pasiones tan intensas y profundas. El amor, entonces, se revela como una compleja danza entre sombras y luces internas, una llamada silenciosa de aquellas partes de nosotros que anhelan ser abrazadas, sanadas y completadas a través del encuentro con el otro. El romance, desde esta perspectiva, va mucho más allá de la simple química o del atractivo superficial. Es un puente tendido entre inconscientes que se buscan, un intento del alma de expandirse y volverse más completa al abrazar lo que había permanecido oculto. Así, el amor se revela no como un simple cruce de caminos entre dos cuerpos, sino como el choque entre dos universos interiores, dos constelaciones invisibles que se reconocen y se atraen en un diálogo silencioso y visceral. Carl Gustav Jung nos invitaba a mirar el amor no como un capricho de la carne, sino como un acontecimiento sagrado donde lo que somos y lo que aspiramos a ser encuentran un punto de encuentro. La atracción verdadera no se basa únicamente en lo que percibimos de manera consciente, los gestos, las palabras, la apariencia. Se teje en un nivel mucho más profundo, en las fibras invisibles de lo que proyectamos y reconocemos en el otro. Jung, en su exploración del inconsciente, nos legó uno de sus conceptos más esclarecedores, la proyección. Según él, todos llevamos dentro un conjunto de imágenes, emociones y deseos que, al ser demasiado intensos o incómodos para nuestra mente consciente, terminan siendo desterrados hacia el fondo de nuestra psique. Estos fragmentos ocultos no desaparecen ni mueren, simplemente se agazapan, esperando su momento para salir a la luz. Y cuando menos lo esperamos, encuentran una vía de escape, las personas con las que nos cruzamos. Aquellos encuentros que sentimos cargados de magia o de una conexión inexplicable son, muchas veces, manifestaciones de nuestro propio universo interior que busca completarse. Cuando experimentamos esa atracción fulminante, esa sensación de haber conocido a alguien mucho antes de haberlo visto, lo que realmente sucede es que estamos contemplando, en su reflejo, una parte de nosotros mismos que clama por ser reconocida, aceptada y amada. Pongamos un ejemplo. Imagina a alguien que, a lo largo de su vida, ha tenido que erigir muros para proteger su vulnerabilidad. Una persona que, por miedo al dolor o al rechazo, aprendió a esconder sus emociones más puras detrás de una coraza de autosuficiencia o frialdad. Esta protección, que en su momento fue necesaria para sobrevivir, terminó convirtiéndose en una prisión invisible. Cuando esta persona se encuentra con alguien espontáneo, genuino, capaz de expresar sin reservas lo que siente, es como si una chispa ancestral se encendiera dentro de él. Esa otra persona encarna todo lo que su alma anhela recuperar: la autenticidad,
la libertad emocional, la pureza perdida. No se trata solo de admirar al otro, sino de un llamado profundo de su propio ser, un anhelo inconsciente de integrar aquellas partes que quedaron relegadas en el proceso de la vida. Así, el amor se convierte en un espejo y, a la vez, en una oportunidad, un espejo que refleja nuestras carencias, nuestros sueños olvidados, y una oportunidad de reintegrar aquellas facetas dormidas que claman por volver a la luz. Carl Jung lo expresó de manera magistral cuando dijo: el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. El amor, entonces, no solo nos acerca al otro, también nos empuja, inevitablemente, hacia nuestra propia transformación interior. Ahora imagina que en medio de su vida rutinaria y controlada, esta persona reservada conoce a alguien diametralmente opuesto, una presencia vibrante, espontánea, que no teme exponer sus emociones más auténticas ni mostrarse vulnerable ante el mundo. Desde el primer instante, se produce una atracción intensa, una conexión que parece desafiar toda lógica. Sin embargo, esa atracción no se limita a una simple admiración de las cualidades visibles o de la energía magnética del otro. Lo que verdaderamente ocurre es un eco en el inconsciente, una vibración profunda que reconoce en esa persona un aspecto de sí mismo que ha sido suprimido o ignorado durante años. Ese individuo audaz y libre no solo encanta, despierta una parte olvidada, un potencial latente que anhela manifestarse. En esa resonancia interna, en esa llamada silenciosa, el alma percibe una oportunidad de expansión, de recuperar una esencia que alguna vez fue negada por miedo o por las circunstancias de la vida. Este fenómeno se da también en sentido inverso. Muchas veces no nos enamoramos simplemente de lo que el otro muestra externamente, sino de lo que simboliza para nuestro universo interior. Puede suceder que alguien sienta una atracción profunda hacia ti, no necesariamente por tu físico, tu forma de hablar o tu manera de moverte, sino porque, en un nivel que escapa a la comprensión consciente, encarnas algo que esa persona ha estado buscando sin saberlo. Tal vez se trate de una valentía que ella aún no ha conquistado, de una serenidad que anhela en medio de su propio caos, o de una pasión que ha permanecido dormida en su interior. Sin que ninguno de los dos lo entienda plenamente al principio, tú te conviertes en el símbolo viviente de una parte esencial de su psique que todavía necesita ser desarrollada, integrada y reconocida. La atracción que surge de este encuentro no es una casualidad ni un capricho momentáneo, es una manifestación profunda de las dinámicas internas de la psique, un movimiento hacia la totalidad, hacia la individuación, como diría Carl Jung. El deseo que emerge en estos encuentros no apunta solamente al otro, sino al reencuentro con uno mismo, a la recuperación de fragmentos olvidados que claman por volver al hogar de la conciencia. Como afirmaba Carl Jung, no nos encontramos con otros seres humanos por accidente. Ellos están destinados a cruzar nuestro camino por una razón. Esa razón, muchas veces, no es otra que nuestra necesidad de evolucionar, de sanar, de redescubrir el potencial oculto que habita en lo más profundo de nuestro ser. Una de las razones más profundas por las cuales surge la atracción entre dos personas radica en que, de manera inconsciente, una representa para la otra aquello que siente que le falta. No se trata simplemente de la idea superficial de que los polos opuestos se atraen, sino de una verdad mucho más intrincada. En esas diferencias, cada alma percibe un reflejo de sus propias carencias, una invitación silenciosa a crecer, a expandirse más allá de los límites autoimpuestos. Imaginemos algunos escenarios. Una mente extremadamente lógica, acostumbrada a analizar cada paso antes de actuar, podría verse irresistiblemente atraída por alguien que se mueve al ritmo de sus emociones, que vive de manera espontánea, sin temor a mostrarse vulnerable. De la misma manera, un ser que ha hecho de la introspección su refugio podría encontrar en una personalidad extrovertida, que irradia luz y presencia en cada sala que pisa, una fuente de fascinación y deseo de conexión. Incluso quien vive rodeado de rutinas estrictas y estructura podría sentirse cautivado por aquel cuya vida parece fluir como un río indomable, siguiendo impulsos, sin mapas ni planes. En todos estos casos, no estamos hablando de una mera atracción hacia el otro por ser diferente, sino de un reconocimiento silencioso. El alma advierte en el otro la presencia de aspectos que anhela despertar dentro de sí misma, partes dormidas o negadas que claman por integrarse. Así, el encuentro no es casual, es un movimiento del inconsciente hacia la completitud. Sin embargo, en esta dinámica fascinante también habita un riesgo latente.
Cuando uno no toma conciencia de que aquello que admira en el otro es un potencial propio que puede y debe desarrollar internamente, corre el peligro de caer en una dependencia emocional. En lugar de construir una relación desde la plenitud, se aferra al otro como si fuera su única fuente de salvación emocional, como si esa cualidad admirada solo pudiera existir fuera de sí mismo. Esta dependencia es útil al principio, camuflada bajo el manto del enamoramiento, pero inevitablemente frágil, porque no se construye sobre un amor auténtico, sino sobre un vacío no resuelto. Cuando la necesidad interna cambia o cuando la imagen idealizada del otro empieza a desmoronarse ante la evidencia inevitable de su humanidad, la atracción puede evaporarse como un espejismo en el desierto, dejando tras de sí un sentimiento de pérdida inexplicable. Este fenómeno es precisamente lo que Carl Jung advertía en su estudio sobre las proyecciones. Según él, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero cuando esa transformación no ocurre de manera consciente, cuando solo se busca llenar carencias proyectadas, la relación queda a merced de la desilusión y el desencanto. Por eso, el verdadero viaje en el amor no es hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. Cada atracción es una oportunidad para preguntarnos, ¿qué parte de mí estoy buscando recuperar a través de este encuentro? Esta dinámica crea una ilusión poderosa, casi hipnótica, de conexión. Una sensación de haber encontrado a la persona perfecta, como si, de algún modo misterioso, todas las piezas encajaran. Sin embargo, esta perfección es frágil, porque se sostiene sobre los cimientos movedizos de la proyección y no sobre la verdad del ser. Cuando el velo de la idealización cae, y siempre cae, cuando la humanidad real del otro emerge con toda su complejidad, con sus luces y sus sombras, la fantasía comienza a resquebrajarse. La relación, que en un principio parecía profunda y destinada a durar para siempre, revela entonces su verdadera naturaleza, la de un espejismo nacido del anhelo y no del verdadero conocimiento. El amor que se construyó sobre una imagen superficial pierde su fuerza vital cuando se enfrenta al desafío de aceptar al otro tal como es, en su imperfección y su diferencia irreductible. Es aquí donde Carl Jung nos ofrece una perspectiva transformadora. Él nos invita a mirar el amor no como una simple emoción pasajera, ni como una historia romántica dictada por el azar, sino como un proceso alquímico, una profunda oportunidad de autodescubrimiento. En cada atracción, en cada relación, estamos invitados a reconocernos en el espejo del otro, a enfrentar las partes olvidadas o negadas de nuestra propia alma. La verdadera conexión, entonces, no se encuentra en lo que el otro nos muestra externamente, sino en lo que somos capaces de ver y sanar dentro de nosotros mismos gracias al encuentro. El amor auténtico no es una búsqueda de completitud fuera de nosotros, sino un acto de integración interna. Pero Jung no se detuvo allí. Su exploración del alma humana fue aún más lejos cuando desarrolló los conceptos del ánima y el ánimos, esas imágenes arquetípicas que habitan silenciosamente en las profundidades de nuestra psique. Para Jung, cada hombre lleva en su interior una imagen inconsciente de lo femenino, su ánima, mientras que cada mujer alberga en su interior una representación inconsciente de lo masculino, su ánimos. Estas figuras no son simples construcciones culturales ni preferencias personales. Son, en esencia, representaciones simbólicas que nacen de nuestras primeras experiencias emocionales, especialmente de nuestra relación con nuestros padres, y se nutren del vasto campo de símbolos colectivos que forman parte de la memoria ancestral de la humanidad. A lo largo de nuestra vida, estas imágenes arquetípicas evolucionan, modelando nuestras emociones, nuestras expectativas y nuestros ideales en el amor. Sin saberlo, cargamos dentro de nosotros patrones antiguos, mitos vivos que colorean la forma en que nos relacionamos y la clase de personas hacia las que nos sentimos atraídos. No somos solo nosotros los que amamos, también son nuestras sombras, nuestros anhelos no expresados y los arquetipos que habitan en nuestro interior los que eligen, desean, rechazan y sueñan. Y entonces sucede. Sin previo aviso, de manera casi mágica, conocemos a alguien que parece encajar de forma perfecta en los contornos invisibles de nuestras figuras internas. La conexión es tan inmediata, tan intensa, que nos invade una sensación de familiaridad profunda, como si aquella alma desconocida hubiera estado entrelazada con la nuestra desde tiempos inmemoriales. Nos preguntamos, asombrados, ¿cómo es posible sentir tanto por alguien que apenas hemos conocido? Es como si un antiguo pacto, olvidado en los pliegues del tiempo, se reactivara. Como si el destino,
en su infinita sabiduría, hubiera conspirado para reunir a dos almas gemelas que, tras largas travesías, finalmente se reconocen. Pero Carl Jung, en su mirada lúcida y sin romanticismos fáciles, nos advierte, no es el destino quien obra estos encuentros. No es un reencuentro de almas predestinadas ni la repetición de un lazo forjado en otras vidas. Es nuestra propia psique, trabajando en silencio, reconociendo su propio diseño interno proyectado en otro ser humano. Es el alma hablando su lenguaje secreto, buscando su reflejo en el mundo exterior. Y es aquí donde aparece la segunda gran razón por la que alguien puede enamorarse de ti. No es simplemente porque coincidas con sus gustos o compartas sus pasiones visibles. Es porque despiertas en su interior una imagen inconsciente que ha estado latente durante años, esperando manifestarse. No se trata de una coincidencia superficial de comportamientos o apariencias, sino de una resonancia profunda de esencias. Tú te conviertes en símbolo, en catalizador, en el eco viviente de algo que esa persona llevaba dentro, silencioso, como una semilla aguardando la luz. Tu presencia activa en ella un patrón emocional antiguo, una estructura psíquica que, hasta ese momento, permanecía dormida. Por eso la conexión se siente inmediata, visceral, a veces irracional. No es simplemente que seas tú. Es que en ti esa persona ve, reconoce y revive una parte olvidada de sí misma. Una parte que anhela ser conocida, amada, integrada. En última instancia, el amor profundo no es solo el encuentro con otro ser, sino el reencuentro con nosotros mismos a través del otro. Esta es precisamente la fuerza, y al mismo tiempo, el gran riesgo de la atracción profunda. Porque cuando alguien se enamora de la imagen interna que proyecta sobre ti, no está amando a la persona real que eres, sino a una fantasía tejida en los hilos invisibles de su propia psique. Te conviertes, sin quererlo, en la pantalla sobre la cual se proyecta un antiguo guión inconsciente, una narrativa silenciosa que comenzó a escribirse mucho antes de que tus caminos se cruzaran. No eres tú, en toda tu complejidad viva, a quien están viendo, es una construcción, un eco de sus propias necesidades, carencias y deseos inconfesados. Pero tarde o temprano, el verdadero ser que habita en ti, con tus luces y sombras, con tus contradicciones, con esa humanidad irrepetible que te define, empieza a emerger. Y entonces, la imagen que parecía tan sólida, tan perfecta, comienza a resquebrajarse. Lo que antes era venerado como sublime empieza a ser visto con ojos desconcertados, como si la divinidad hubiera caído de su pedestal para revelar su carne y su fragilidad. La respuesta a un anhelo profundo se transforma en confusión. El ideal se desploma bajo el peso de la realidad, y con él, la relación que parecía inquebrantable. Surge el desconcierto, los malentendidos, las pequeñas heridas cotidianas que, antes invisibles, ahora se sienten insoportables. La conexión que había nacido en el éxtasis de la proyección se convierte en un terreno árido donde la incomprensión y la decepción echan raíces. Así es como tantas historias de amor que comenzaron con una pasión fulgurante, con la sensación de haber encontrado el paraíso en la tierra, acaban envueltas en el caos y la ruptura. No porque el amor no fuera real en su origen, sino porque estaba construido sobre un espejo, y los espejos, cuando se rompen, nos obligan a ver lo que antes no queríamos mirar. El motivo de este colapso no es la falta de sentimientos genuinos entre dos personas, sino la fragilidad de una relación cimentada en ilusiones y no en el reconocimiento mutuo. No se trata de amor en su esencia más profunda, sino de una proyección arquetípica que intentó manifestarse en la realidad. Y como bien advertía Jung, ningún ser humano puede sostener indefinidamente la carga de un arquetipo sin que, tarde o temprano, su humanidad se haga visible. Porque el amor verdadero no se edifica sobre la perfección inalcanzable de una imagen idealizada, sino en la aceptación consciente de la totalidad del otro, su luz y su sombra, su grandeza y sus contradicciones. Y cuando esta aceptación no ocurre, cuando la relación depende de mantener intacta la fantasía inicial, lo inevitable sucede, la ilusión se desmorona, arrastrando consigo la conexión que alguna vez pareció irrompible. Antes de continuar, quiero hacer una breve pausa para agradecerte por estar aquí, por abrirte a estas ideas y explorar conmigo la complejidad de la psique y el amor desde la perspectiva de Jung. Si este contenido resuena contigo, te invito a compartirlo con quienes sientas que pueden encontrar en él una respuesta, una revelación o quizá, el inicio de una nueva forma de verse a sí mismos.
Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que te enamoraste de una proyección y cómo fue ese despertar. Ahora, sigamos desentrañando el misterio de la atracción humana desde la mirada de Jung. Porque, a pesar de los desafíos, las decepciones y la confusión que la proyección puede generar, Jung no la veía como un error ni como una tragedia. Al contrario, la consideraba un portal hacia el crecimiento, una puerta que, cuando se cruza con conciencia, nos lleva a una evolución profunda. Para Jung, el amor no es simplemente una experiencia sentimental. Es un agente de transformación. El verdadero motivo de ese colapso no es la falta de sentimientos genuinos entre las personas, sino la base frágil sobre la que se construyó la relación. No se trataba de dos almas viéndose realmente, sino de dos mundos interiores proyectando sus propias historias no resueltas sobre el otro. Una narrativa inconsciente, tejida con expectativas, arquetipos y fantasías, que intentó materializarse en una relación real. Pero, como bien nos enseñó Carl Jung, ningún ser humano puede sostener eternamente el peso de una imagen idealizada. Ninguno de nosotros está hecho para encarnar un arquetipo perfecto. La realidad, tarde o temprano, derriba la máscara, revelando lo que verdaderamente somos, seres humanos con virtudes y defectos, con cicatrices, con contradicciones y con una profunda necesidad de ser aceptados en nuestra totalidad. Y cuando la verdad de nuestra humanidad se revela, la imagen que una vez parecía impecable se rompe en pedazos, dejando al descubierto que la conexión nunca se basó en ver al otro tal como es, sino en una idealización que jamás pudo ser sostenida. Si además deseas apoyar nuestro trabajo y seguir explorando estos temas profundos que transforman la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, suscríbete al canal y déjanos un me gusta. Tu apoyo es vital para seguir creando este tipo de contenido que busca generar conciencia y crecimiento personal. Ahora sí, continuemos profundizando en el misterio de la atracción humana y en cómo nuestra psique, a través de estas proyecciones, no solo nos confronta con nuestras heridas, sino que también nos brinda una oportunidad única para evolucionar. Porque, aunque la proyección pueda generar dolor, confusión o desilusión, Jung no la consideraba un error. Al contrario, la veía como un proceso necesario en nuestro camino de transformación. El amor, desde su perspectiva, no se limita a ser una experiencia emocional pasajera. Es, en esencia, una poderosa herramienta de autodescubrimiento. A través de esas conexiones intensas, de esos encuentros que nos acuden, se nos ofrece la posibilidad de ver aquello que llevamos dentro y que, quizás, nunca nos habíamos atrevido a enfrentar. Así, incluso en el caos de la proyección, existe la oportunidad de crecimiento, de integración y de sanar las partes de nosotros mismos que han permanecido ocultas por tanto tiempo. Cada persona de la que nos enamoramos actúa como un espejo silencioso, devolviéndonos fragmentos de nuestra propia alma que quizá habíamos olvidado o temido mirar de frente. No es un fenómeno superficial, no es solo un encantamiento pasajero, es un llamado interno, una oportunidad velada para sumergirnos en el territorio inexplorado de nosotros mismos. Lo que admiramos, lo que anhelamos o incluso lo que tememos en el otro, no es más que el eco de algo latente dentro de nosotros. Hay quienes, al cruzarse en nuestro camino, iluminan talentos que llevábamos dormidos, potenciales que exigían ser despertados. Otros, en cambio, nos confrontan con nuestros abismos, reflejando inseguridades, temores y heridas que creíamos haber enterrado para siempre. Algunos inflaman nuestra creatividad, abren ventanas hacia mundos internos que ni siquiera sabíamos que existían. Otros nos obligan a enfrentar la rigidez de nuestras propias limitaciones, sacándonos de la cómoda prisión de lo conocido. Sin importar la forma en que la experiencia se manifieste, ya sea a través del éxtasis o del dolor, todas las relaciones poseen una función psicológica profunda: acelerar el proceso de individuación. Según Carl Jung, la individuación es el viaje hacia nuestra verdadera totalidad, la travesía sagrada de integrar lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, el yo visible y el yo oculto. Cuando alguien se enamora de ti, no solo está viendo a la persona tangible que camina, habla y ríe frente a sus ojos. Está contemplando un reflejo, una resonancia de su propia psique. Siente que hay algo mágico en ti, y no se equivoca. Pero esa magia no reside exclusivamente en tu presencia física. Habita en la llama interior que logras encender dentro de ellos, en las puertas invisibles que, sin saberlo, les ayudas a abrir. Tú te conviertes en un símbolo viviente,
un portal hacia un territorio interior que esa persona necesita explorar. Eres, quizás sin proponértelo, un punto de inflexión en su historia personal, la chispa que inicia un proceso de transformación profunda. Y, en ese espejo que se forma entre dos almas, no solo uno de ellos comienza a cambiar. La verdadera maravilla ocurre cuando ambos, conscientes o no, se convierten en alquimistas de sus propios destinos, transformándose mutuamente a través del misterio y la belleza del encuentro. Y lo mismo ocurre a la inversa. Aquellas personas que logran estremecer tu alma, que dejan cicatrices invisibles en tu corazón, que alteran tus emociones como tormentas inesperadas, no cruzan tu camino por mero azar. Cada una de ellas es portadora de un significado velado, un emisario enviado no por el destino ciego, sino por los misteriosos movimientos de tu propio inconsciente. Algunas llegan para despertar algo dormido en tus profundidades, una semilla que había estado esperando silenciosamente el calor adecuado para germinar. Otras vienen a enfrentarte con aquello que te has resistido a reconocer, como si su sola presencia arrancara los velos que habías tendido sobre tus propias heridas. Hay quienes, simplemente al existir en tu vida, se convierten en espejos donde ves reflejado tu rostro más verdadero, o a veces, una imagen deformada de tus temores, tus carencias, tus anhelos aún no cumplidos. No todas estas relaciones están destinadas a ser permanentes. No todas prometen dulzura ni estabilidad. Algunas irrumpen en tu existencia como fuerzas sísmicas, desmoronando las estructuras antiguas que ya no sostenían tu crecimiento. Otras rozan tu vida como estrellas fugaces, dejando una estela de preguntas sin respuestas y aprendizajes que solo el tiempo podrá decantar. Carl Jung llamaba a estos encuentros sincronicidades, esos sucesos que escapan a toda lógica causal, pero que, sin embargo, se presentan revestidos de un profundo sentido interior. Son momentos en los que el mundo externo parece alinearse misteriosamente con el flujo interno de tu alma. Un cruce de miradas, una conversación aparentemente trivial, una persona que aparece justo cuando más necesitabas recordar quién eres, todo se convierte en un hilo dorado que teje, en silencio, la trama de tu evolución. En estas sincronicidades, la vida misma parece susurrarte que no estás solo, que tu viaje interior está íntimamente entrelazado con el de otros, y que, en ese entrelazamiento, cada encuentro es un paso hacia tu propia revelación. Es un signo claro de que el cambio ya ha comenzado, de que algo, en las profundidades de tu inconsciente, ha despertado y está en movimiento. Entonces, ¿por qué alguien se enamora de ti? La respuesta no reside únicamente en tu apariencia o en las cualidades visibles que puedas mostrar. La verdadera razón es mucho más sutil y misteriosa, tiene que ver con lo que encarnas para esa persona, con el eco que provocas en su mundo interior. Quizás reflejas una necesidad ardiente, una carencia que clama por ser atendida, o tal vez reavivas un fragmento olvidado, una parte silenciada que había permanecido en la sombra. En cualquiera de los casos, el amor que despiertas no habla solo de ti, sino del proceso íntimo que tu presencia desencadena en el alma del otro. Tu existencia se convierte, sin saberlo, en un catalizador de su transformación, en un umbral hacia su propio autodescubrimiento. Y lo mismo te sucede a ti. Los rostros que te atraen, las almas que estremecen tu ser, no son casuales. Son espejos que reflejan lo que en ti aún espera nacer, desarrollarse o ser sanado. Te sientes magnetizado hacia aquellos que encarnan aspectos de tu imagen interna, ya sea una faceta que ansías incorporar o una herida que clama por ser reconocida. Estas personas son portadoras de llaves invisibles, llaves que abren las puertas de tu próximo nivel de crecimiento personal. Sin embargo, cuando no somos conscientes de estas dinámicas, quedamos atrapados en un ciclo hipnótico, atraídos una y otra vez por las mismas figuras, repitiendo los mismos dramas, persiguiendo sombras con la esperanza de encontrar luz. Puedes llegar a pensar que el amor te ha traicionado o que la suerte te es esquiva, cuando, en realidad, es tu inconsciente intentando enseñarte lecciones que aún no te atreves a integrar. Carl Jung nos recordaría que el despertar comienza con la conciencia. Solo cuando comprendes la naturaleza de tus proyecciones, el poder de tus arquetipos internos y los patrones emocionales que trazan las rutas de tus afectos, puedes liberarte de la necesidad de encontrar en otro lo que deben hacer en ti. Entonces, dejas de buscar desesperadamente a quien te complete, porque comprendes que ya eres entero. Y amar deja de ser un acto de carencia, para convertirse en un encuentro sagrado entre dos seres que han aprendido, primero, a amarse en su totalidad. Te das cuenta,
entonces, de que siempre fuiste completo. No había piezas perdidas, no había mitades extraviadas buscando desesperadamente ser halladas en otro. Desde esa comprensión silenciosa, el amor muta. Se libera de las cadenas de la fantasía, de los miedos antiguos, de la urgencia de llenar vacíos que nunca fue tarea de otro colmar. El amor, en su forma más pura, se enraiza en la libertad. Ya no es una necesidad, es una elección consciente. Porque el amor más profundo no consiste en encontrar a alguien perfecto ni en construir castillos de idealización sobre la imagen del otro. No. Se trata de un despertar interno, de reconocer partes de tu alma que dormían y que, gracias al encuentro con el otro, se atreven finalmente a alzar la voz. No te enamoras únicamente de la persona que tienes frente a ti, te enamoras de lo que ellos despiertan en ti, de la versión más viva, más valiente, más luminosa de tu propio ser. Comprender el amor desde la mirada de Carl Jung nos revela un misterio poderoso. Amar no es perderse en el otro, es encontrarse a uno mismo a través del otro. Cada relación es, en esencia, un espejo sagrado, una oportunidad para redescubrir territorios olvidados de nuestra alma. Así que la próxima vez que alguien se enamore de ti, o cuando sientas esa chispa arder en tu pecho por otra persona, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué parte de mí está despertando en este instante? ¿Qué llamado profundo está emergiendo a través de este vínculo? Las ideas de Jung sobre el amor no son meras reflexiones filosóficas sobre la emoción humana. Son mapas de navegación para el alma, invitaciones veladas a emprender el viaje más importante de todos, el viaje hacia uno mismo. Cada amor, cada encuentro que marca nuestra piel y nuestra historia, es una puerta hacia ese destino. Piensa, por un momento, en aquella relación que dejó una huella imborrable en ti. No solo en la belleza o en el dolor que trajo consigo, sino en cómo te transformó. Tal vez fue en la cercanía de otro ser humano donde lograste vislumbrar, por primera vez, los contornos de tu propia alma. Tal vez fue su mirada, sus palabras, su existencia misma, lo que encendió en ti una llama que hasta entonces no sabías que eras capaz de sostener. Y, aunque la relación haya cambiado, terminado o evolucionado, lo que permanece es el eco de ese despertar. Porque amar, según Jung, no es un destino final. Es el eterno comienzo de nuestro encuentro más íntimo, el encuentro con nosotros mismos. Tal vez hubo un instante en que la conexión fue tan intensa que sentiste como si esa persona sostuviera un espejo ante ti, revelándote algo que habías perdido en el tiempo o que aún yacía oculto en los pliegues de tu alma. Sin embargo, como sabiamente advertía Jung, la verdadera magia de ese encuentro no reside en la persona misma, sino en el despertar que provoca en ti. Imagina, por un momento, que tu vida es un vasto lienzo en blanco, extendido ante ti como una promesa. Cada experiencia, cada emoción, cada encuentro, son pinceladas destinadas a construir la obra de arte que eres. Las personas que cruzan tu camino no son meras coincidencias. Cada una de ellas, ya sea por breves instantes o por largos capítulos, llega con un propósito secreto, dejar una marca irrepetible en tu lienzo. Recuerdo la historia de una mujer cuya vida entera había sido una fortaleza de silencios. Durante años, había vivido protegida tras muros invisibles, erigidos para sobrevivir a heridas antiguas, pero que también le impedían abrirse al amor genuino. Su existencia era un mapa de rutas seguras, de emociones controladas, de una impecable distancia del dolor y de la vida misma. Hasta que un día, como suele ocurrir cuando menos lo esperamos, apareció alguien completamente distinto. Un hombre cuya alma parecía estar desnuda ante la vida, transparente, espontáneo, sin miedo de mostrar su vulnerabilidad. Al principio, esa diferencia fue como una brisa helada que rozó sus defensas. La incomodidad le decía que se alejara, que cerrara aún más las puertas. Pero pronto, lo que comenzó como un recelo se transformó en una fascinación inexplicable. No era solo su forma de ser la que la atraía, era lo que su presencia despertaba en ella. Era el eco de un anhelo profundo que había estado sepultado bajo capas de miedo y control. Era la llamada de una parte de sí misma que reclamaba ser vivida. En un principio, ella creyó que era él el objeto de su amor, su salvación, su respuesta. Pero con el tiempo, y con una honestidad dolorosa, entendió que no era él la causa de su despertar. Él había sido el espejo, el catalizador, la chispa.
Lo que verdaderamente amaba era el impulso de vida que surgía dentro de ella misma cuando se atrevía a ser real, vulnerable, auténtica. Ese hombre no era su destino. Era su puerta. La vulnerabilidad que aquel hombre exhibía sin reservas no era otra cosa que el reflejo de la suya propia, una parte silenciada de su ser que había permanecido sepultada bajo el peso del miedo y la autoprotección. La relación, aunque efímera como el destello de una estrella fugaz, fue suficiente para agrietar las murallas internas que la mantenían cautiva. No fue el espejismo de un amor idealizado, ni la fantasía de una vida perfecta, lo que la unió a él. Fue algo mucho más profundo, el despertar de un proceso de individuación, el regreso hacia un territorio interno más genuino, más libre, más verdadero. Porque este proceso, aunque transformador, no es sencillo, ni mucho menos cómodo. Las relaciones que más profundamente nos marcan son, paradójicamente, aquellas que más nos sacuden. Son los vínculos que nos obligan a mirar de frente aquello que preferiríamos seguir manteniendo en la penumbra, nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras contradicciones más íntimas. Y en este viaje de autodescubrimiento, el dolor no es un accidente, es un maestro. Hay relaciones que, aunque breves, dejan cicatrices indelebles. Son heridas que arden en su momento, pero que, vistas con el paso del tiempo, revelan ser inscripciones sagradas en el mapa de nuestro crecimiento. Son marcas que narran la historia de nuestra evolución hacia una versión más entera, más consciente de sí misma. Carl Jung comprendía esta paradoja del alma humana. Decía que el amor verdadero no surge cuando encontramos a alguien perfecto, porque la perfección no existe en el plano humano, sino cuando, a través de la relación, nos vemos forzados a confrontar las sombras de nuestra propia psique. El amor, en su forma más profunda, no es un escape de nosotros mismos, sino un regreso inevitable hacia nuestras partes olvidadas. Amar de verdad es entrar en ese territorio incierto donde se entrelazan nuestras luces y nuestras sombras. Es aceptar la belleza y la imperfección, la esperanza y el miedo, el anhelo y la pérdida. Es, finalmente, abrazar todo aquello que somos, incluso lo que alguna vez quisimos negar. Resulta curioso cómo el amor, cuando es auténtico, posee el poder de convertir incluso la herida más dolorosa en una revelación luminosa. La pérdida, cuando es comprendida desde esta perspectiva, ya no es vista como un fracaso o un castigo, sino como el acto inevitable de un alma que necesitaba aprender a amarse a sí misma de una forma más profunda, más completa, más real. Las relaciones que no prosperaron, aquellas que terminaron de manera abrupta o desgarradora, suelen dejarnos suspendidos en un limbo de vacío, con la amarga sensación de una historia que quedó inconclusa. Pero si logramos mirar más allá del sufrimiento inmediato, si somos capaces de leer entre las líneas invisibles del dolor, empezamos a entender que cada experiencia, incluso la más amarga, fue una pieza necesaria del rompecabezas de nuestro ser. Cada vínculo, con su esplendor y su caos, nos acercó silenciosamente un paso más a la revelación de quienes estamos destinados a ser. Volviendo a la mujer cuya historia acompañamos, ella también llegó a esta comprensión. Con el tiempo, entendió que aquella relación no fue una pérdida, sino un regalo en su forma más áspera y transformadora. El hombre que había amado no era el destino final, sino el catalizador que, con su sola presencia, había empujado las puertas cerradas de su alma, llevándola a enfrentar su propio temor a la vulnerabilidad. Al mirar atrás, ya no veía la ruptura como una traición del destino, sino como un acto de amor oculto, un impulso que la obligó a tocar esas partes de sí misma que había mantenido adormecidas por demasiado tiempo. Sin ese encuentro, sin esa herida, tal vez jamás habría tenido el valor de despojarse de sus viejas armaduras emocionales. Por eso, en este viaje que llamamos amor, el verdadero desafío no es encontrar a la persona perfecta, sino prepararnos para el encuentro con nosotros mismos. Porque, en última instancia, cada persona que cruza nuestro camino es un maestro disfrazado. Algunos vienen como pruebas que desafían nuestros límites, otros, como revelaciones que iluminan partes de nosotros que creíamos inexistentes. Cada encuentro es un espejo que, de una forma u otra, refleja un fragmento de nuestra propia psique. Y aunque a veces creemos buscar en los demás algo externo, una promesa de amor, de seguridad, de completitud, lo que realmente perseguimos es aquello que permanece perdido o dormido dentro de nosotros. Así que, si alguna vez te encuentras atrapado en la maraña de la confusión, sintiendo el dolor incomprensible de una relación que no resultó como esperabas, recuerda,
La respuesta rara vez se encuentra en lo que la otra persona hizo o dejó de hacer. El verdadero misterio, la auténtica lección, está en lo que esa experiencia removió en ti, en lo que te obligó a ver, en lo que te pidió, silenciosamente, que transformaras. La respuesta, en realidad, siempre ha estado en ti. No en la otra persona, no en lo que pudo o no pudo ser. Está en lo que esa relación ha despertado en lo más hondo de tu ser, en cómo te ha forzado, a veces con ternura, otras con violencia, a mirar partes de ti mismo que habías olvidado, negado o temido. Está en cómo cada encuentro, cada pérdida, cada estremecimiento de amor, ha contribuido silenciosamente a tu proceso de individuación, a ese sagrado viaje que, como decía Jung, no es hacia afuera, sino siempre de regreso a tu propio centro. Y cuando aceptas esta verdad, no solo con la mente, sino con el corazón herido y el alma desnuda, entonces algo en ti cambia de manera irrevocable. El amor, en su forma más pura, deja de ser una casa desesperada de espejismos externos. Deja de ser una promesa proyectada sobre otro ser humano. Y se transforma en algo mucho más grande, más silencioso, más real. El amor verdadero se convierte en un viaje hacia adentro. Un regreso paciente a ti mismo. Una exploración profunda de tus luces y tus sombras, de tus anhelos y tus miedos. Entiendes que no amas solo a otros, sino a las versiones de ti mismo que ellos te ayudan a revelar. Que no buscas que te completen, porque ya eres completo, aunque imperfecto, en tu esencia más íntima. Así, cada encuentro deja de ser un accidente o una pérdida, y se convierte en un acto sagrado de crecimiento. Una pincelada más en el lienzo de tu vida, trazada no por el azar, sino por la necesidad profunda de tu alma de despertar a sí misma. Porque al final, el amor no es un destino. Es un camino. Un sendero que, si tienes el coraje de recorrerlo conscientemente, te lleva siempre de vuelta a casa. Si este mensaje te ha tocado, no dudes en suscribirte, compartirlo con quien más lo necesite y dejar un me gusta. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo este viaje. Gracias por ser parte de este camino. A ti.